presentación se llama Harvard y San Marcos, retos y oportunidades para los estudiantes y egresados sanmarquinos en un mundo post-COVID. ¿Okay? Así lo he titulado. Y bueno, van a darse cuenta por qué es que lleva este nombre. ¿Okay? El índice de la charla de hoy lo he puesto en 7 secciones. Uno, ¿por qué San Marcos? Otro, Harvard San Marcos. Otro, ¿por qué Harvard para un sanmarquino? Cuarto, ¿cómo un sanmarquino puede postular a Harvard? Quinto, ¿cómo un sanmarquino podría comenzar sus estudios? Que creo que es algo que muchos no saben. Luego un poco del tema de la motivación y el sueño de los chicos estudiantes de la universidad. Y luego el hecho de ubicarnos ya en un mundo posterior a esta pandemia, ¿no? Para ver un poquito más allá de Harvard, en realidad, en general, de las instituciones que consideramos como referentes actualmente a nivel educativo, ¿no? Entonces, ¿por qué San Marcos? Quiero iniciar un poquito con este temita. Sí, yo sé, ahorita justamente estamos en una situación bastante complicada para varias instituciones, pero quiero aprovechar este momento para recordar el por qué a mí me motivó mucho estudiar en la universidad, estudiar en San Marcos en particular, ¿no? Y es que el tema de la historia de la universidad, de ser la primera de institución educativa formalmente constituida en América hispanohablante, digámoslo así, es algo que para mí tiene un profundo valor histórico. El hecho, por ejemplo, cuando uno estudia la historia y revisa varios de los personajes que han pasado por nuestra universidad, a mí realmente me embarga un sentimiento de bastante humildad en cuanto a lo que nosotros hoy en día podemos conseguir para tratar un poquito de hacer de nuestra universidad lo que alguna vez fue, no solo para nuestro país, sino en realidad para todo Latinoamérica, ¿no? El hecho de la antigüedad de la universidad para mí es una maravilla, es algo que no cambiaría por nada, ¿no? El hecho de su infraestructura en cuanto a por ejemplo, a la casona histórica o al campus de San Fernando, etcétera, para mí tiene un valor bastante particular que me hace sentir bastante aprecio por mi universidad, ¿no? Luego también, si quieren un poquito mapear algunos de los personajes que en cierto modo han ido contribuyendo en el desarrollo de nuestro país, van a encontrar un montón de sanmarquinos que han sido bastante protagonistas a lo largo de la historia, ¿no? Se conoce, por ejemplo, ahí ven a Daniel Alcides Carrión, a Santiago de Mayolo, estuvo nominado en su momento el Premio Nobel de Física, Hipólito Unanue, etcétera, Villarreal también, que era un matemático y políglota. Pero también hay personajes, digamos, recientes, ¿no? Como Carlos Bustamante, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es PhD de la Universidad de California, si no me equivoco, y es un líder en el campo de la biología. También en temas de letras, creo que es un poco redundante quizás mencionar a varios personajes, bueno, desde Mario Vargas Llosa hasta José María Argueda, por ejemplo, ¿no? Desde César Vallejo hasta Blanca Varela, ¿no? Toda esta revisión que a mí me gusta hacer siempre de los personajes sanmarquinos es algo que yo de verdad lo tomo con bastante respeto y responsabilidad. No hay ninguna universidad en el Perú que tenga un poco este bagaje histórico de personas, ¿no? De gente que nos haya inspirado de tal manera. Entonces yo creo que siempre es bueno recordarlos y tratar de mejorar siempre para tratar de alcanzar un poco lo que ellos han hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, en temas de sociales, etcétera, Basadre, Víctor Andrés Belaúnde, Paniagua, Raúl Porras también, Tello, que es alguien que yo admiro bastante, Ruchadi, que nos va a acompañar en la tarde también a través de una exposición, por ejemplo, etcétera. Y bueno, también en deportes, en todas las áreas siempre van a encontrar sanmarquinos bastante destacados. Eso yo creo que enriquece bastante a nuestra institución y que la diferencia bastante del resto. O sea, aquellos personajes que la universidad le otorgó honoris causa en su momento también son personas así bastante claves y que ustedes pueden, digamos, revisar sus perfiles y con eso aprender un poquito también de la historia de nuestra universidad. Ahora, en cuanto a otros temas, mucha gente ahorita se le gusta revisar el tema de los rankings y estos tipos de clasificaciones académicas, ¿no? En realidad, pucha, hay rankings de todos tipos. Me acuerdo que a inicios de hace unos cuantos años, cuando recién empezaban a salir los rankings de QS y otros más, San Marcos me acuerdo que se ubicaba en primer lugar y bueno, siempre se ha mantenido, digamos, ahí entre los 3 primeros junto con Cayetano y Católica. Acá comparto uno, por ejemplo, de Cimado, en el cual salió hace un par de días, en el cual se centra netamente en investigación y bueno, hasta ahí Cayetano, San Marcos y luego ahí veo a la UPC, me parece, en tercer lugar. Pero bueno, siempre es también interesante un poquito rescatar esto, ¿no? Porque, digamos, si bien la universidad tiene algunas limitaciones actualmente estructurales, igual la riqueza es su gente y la riqueza son, digamos, sus estudiantes, sus investigadores, que de todas maneras siempre buscan potenciar, ¿no? Entonces, el panorama para la universidad para mí siempre es
uno con mucho optimismo, porque en la medida de lo posible que las cosas vayan mejorando en cuanto al el apoyo que se pueda dar a las instituciones públicas, de hecho que San Marcos tiene un montón de potencial ahí latente que de hecho va a lograr a destacar en su momento. Bueno, acá una sensación agridulce, para luego contrastarlo con otro contexto. Por ejemplo, esa es una relación de premios Nobel, ¿no? Por universidades por región. Si ustedes se fijan, en la región, digamos, por ejemplo, de Asia, desde el 2000 han habido tal cantidad de medallas de premios Nobel, y por ejemplo ahí ven a la Universidad de Kioto, que fue la que más destacó. En Norteamérica, por ejemplo, ahí ven a Harvard. En Europa Cambridge, Oxford, Universidad de París, etc. En Latinoamérica, desde el 2000 me sorprendió encontrar que no ha habido ni un solo laureado con ningún premio Nobel, salvo uno, que es de San Marcos, y creo que ya sabemos quién es, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, por un lado, una sensación de un esbozo de sonrisa, pero por otro lado también una sensación de una pequeña preocupación, ¿no? A veces nosotros como estudiantes pensamos, por ejemplo, formarnos, seguir nuestros estudios, no sé, pues en una universidad aquí peruana, o en una otra universidad latinoamericana, pero si luego nos vamos un poquito más allá y exploramos el mundo en sí, nos damos cuenta que nuestra región en realidad está bastante, digámoslo, limitada, si tienen que ver en temas de avances científicos e investigación. Por más buenas universidades que hay aquí, en realidad, como se ve, o sea, tenemos mucho camino todavía por recorrer, ¿no? Y eso creo es un claro ejemplo. De ahí, no sé, pues algunas cosas así de cultura popular. Hace poco me emocioné, yo soy un gran fan de animes y de cosas así similares, y me pareció súper bacán, no sé, pues para los curiosos, ¿no? Que en algún momento aparece una escena de la casona de San Marcos, y algunos sanmarquinos ahí conversando, discutiendo con el presidente, con el que sería presidente Richard Nixon, en una escena de Caballero del Zodiaco, ¿no? Algunos ya lo vieron, se hizo popular hace un mes más o menos ahí en la República, algo viral se hizo. Puedes revisarlo, ¿no? Pero son cosas así, son detalles bien simpáticos que así nomás cualquier universidad no te da. Los invito para que revisen un poquito en qué escena sale, es una bien pintoresca. Y no sé, pues por ejemplo también hace poco, ¿no? Esta película de Dora la Exploradora, donde también se hace una referencia a San Marcos, para quienes hayan visto esta película. En fin, un montón de referencias, cultura popular, no sé, pues ya no voy a entrar, digamos, a detalles, pero sin duda en internet pueden encontrar bastante material al respecto, ¿no? Y yo creo que eso también le da un valor, o sea, más allá del tema científico, la universidad, más allá del tema histórico, el valor cultural que tiene San Marcos para Perú es algo inconmensurable, ¿no? Eso a mí totalmente me encanta bastante. Ahora sí, ya quiero pasar al tema de Harvard y San Marcos. ¿Y por qué Harvard y San Marcos? Si se dan cuenta, la charla cuando se publicitó en el banner decía San Marcos y Harvard. Por ahí volví a corregir ese pequeño error cuando le comenté a la gente de imagen institucional de la universidad. Dado que el nombre es Harvard y San Marcos. ¿Por qué Harvard primero? No es un gusto personal, sino es que quiero hacer una referencia. Quiero hacer una referencia a un artículo escrito hace ya más de 100 años y que van a saber luego a qué me estoy refiriendo, ¿no? Para buscar las conexiones, primero vamos a empezar nuevamente por este personaje, querido por algunos, no tanto por otros. Vamos a ver ese personaje después. Primero que nada, quiero que vean esta escena, ¿no? Esta torre del reloj. Van a darse cuenta ahí que para un lado van a ver un escudo que se les hace muy conocido también, el de la derecha, digamos, bueno, de mi derecha, que dice Veritas, es el escudo de Harvard. Y si se fijan para el otro lado, un poquito para el ladito, al otro extremo, van a darse cuenta también de un escudo aún más similar, aún más familiar para muchos de ustedes. ¿Qué escudo es? Es el escudo de San Marcos. Entonces, por ejemplo, ahí dicen, ¡ay, qué extraño! No hay una torre, incluso hay una bandera ahí de Estados Unidos ahí arriba. Y ahí hay un escudo de Harvard en un lado y un escudo de San Marcos en el otro. Qué curioso, ¿no? Qué extraño. ¿Cuál es la probabilidad que pase algo así? Pues bueno, no es tan extraño si se ponen a pensar. Recuerden, como bien les mencionaba, así como San Marcos es la institución más antigua del mundo, de la América hispanohablante, Harvard es la institución más antigua de la América, digamos, angloparlante, ¿no? Entonces, comparten más similitudes y más conexiones históricas de lo que uno piensa inicialmente. Y yo creo que ese es un fin de esto, ¿no? Tratar de hacer a la gente conocer ese tipo de nexos históricos, y con eso también de atraer un poco el interés para que vean y comparen un poquito el desarrollo de ambas universidades para aprender, especialmente nosotros, del desarrollo de ellos.
y con eso también tratar de motivarnos un poquito a tratar de conectarnos una vez más. Hablando de conexiones, hablaba de un personaje muy querido por algunos, a veces quizás no tan simpático para otros, pero muy al margen de los temas políticos, al menos en cuanto a literatura se refiere, sin duda es un genio en su materia. Vargas Llosa, lo cito porque él también fue profesor visitante de la Universidad de Harvard hace ya varios años. También recibió el doctorado honoris causa de la universidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve los rankings en cuanto a premios Nobel, Harvard también lo considera, o también suele considerar, entre la multitud de premios Nobel que tuvo, a Vargas Llosa por el hecho de haber estado un tiempo también como profesor visitante, ¿no? Es uno de los nexos, por ejemplo, que por ahí uno puede encontrar. Juan Ocio también fue profesor visitante hace ya algunos años. Si no me equivoco, tanto Vargas Llosa como Juan Ocio fueron del Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos. También, digamos, otro personaje interesante, digamos, a pensar. Mucha gente a veces no piensa en que hay marquinos en Harvard o cosas así, pero en realidad es todo lo contrario. Esos son los peruanos que más han habido, en todo caso, de los más destacados que han habido ahí en la institución norteamericana, ¿no? Shilowski también, al margen del tema político, digamos, como economista, me parece que él estudió Derecho y Economía en San Marcos, luego fue a hacer su maestría y su doctorado, su PhD en Economía también ahí en Harvard. Bueno, también es un personaje, digamos, destacado en cuanto al tema académico, también ha sido docente allá, me parece docente visitante o algo así. También Beatriz Merino, que también, bueno, estudiante de Derecho en San Marcos y maestría en leyes en Harvard ya hace varios años. Me parece que fue la primera mujer peruana en conseguir una maestría en leyes en la institución. De aquí también hay un personaje que quizás ya no muchos conocen. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien tiene una idea? Este personaje, no me equivoco, es Alberto Hurtado. Él era un médico sanmarquino que luego también fue a hacer su formación en medicina, su especialización y también sus estudios, luego también doctorados, etcétera, en Harvard. Él fue uno de los que en su momento también, cuando hubo este cisma de la Facultad de San Fernando, salió y se convirtió en uno de los padres fundadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También él era sanmarquino y también fue estudiante de posgrado de Harvard. Ahora, quiero ponerles ahora un carácter chino. Ya les dije y les había advertido de que no voy a poder retenerme en mis curiosidades, mencionar algo de China y mencionar algo de la economía del comportamiento en esta charla, así que aquí iniciamos. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Alguien sabe cómo se lee ese carácter? Como seguro va a haber una pequeña demora en yo poder visualizar si es que alguien sabe lo que significa ese carácter, yo lo voy a estar diciendo. Este carácter se puede haber dicho, ¿cómo se lee? Creo que es más importante para ella. Quien quiera averiguar lo que significa puede hacerlo. También es interesante. Este carácter se lee su, ¿ok? Depende, varía un poco su tono, dependiendo si es que es el mandarín o es el hakka o el cantonés, varía, pero en general, tomémoslo así, su, ¿ok? Hasta ahorita, ¿qué les dice? Seguro no les dice nada aún, ¿verdad? Pero van a darse cuenta que quiero llegar. Este carácter y esta pronunciación derivó tiene mucho que ver con este personaje. ¿Okay? Hace un momento les mencioné un carácter chino y ahora vemos ahí un personaje sentado en su escritorio con ojitos bastante un poco jalados, algo así, ¿no? Darse cuenta que tiene quizás algunos ancestros chinos por ahí y una banderilla de Harvard ahí en la parte superior derecha. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, este personaje es Pedro Zule. Y ahí ya se dan cuenta de dónde viene la relación entre el Su y Zule, ¿ok? Él era un peruano de ancestros chinos. Cuando su apellido fue registrado, lo registraron mal. Pasó de ser Su a ser Zule, ¿ok? No solo era un peruano, digamos, descendiente de inmigrantes chinos, sino que también era un sanmarquino bastante destacado en dos campos, en la filosofía y en lo que hoy se conoce como bibliotecología.
¿Dónde más han escuchado ese nombre para los que son de San Marcos? Pedro Zulia. ¿Qué les suena? Les suena seguramente a nuestra biblioteca central, ¿verdad? Pues ahí nuevamente hay la conexión. Pedro Zulem es el nombre que recibe esta infraestructura que tenemos, porque uno de sus grandes aportes a la universidad fue justamente a nivel bibliotecológico, ¿no? A nivel de la categorización y catalogación de los materiales en la biblioteca que teníamos. Él también llegó a ser estudiante de Harvard, también se llegó a ir a estudiar allá para su maestría. No obstante, él era algo enfermizo, sufría un poco de algo cercano, o en todo caso, exactamente lo que es la tuberculosis, y me parece que en las 2 ocasiones que se fue y que estuvo estudiando por ahí un tiempo, tuvo que regresar lamentablemente luego a Perú porque caía enfermo y no pudo, digamos, sobrellevar, ¿no? Él también falleció bastante joven, a los 35 años, si no me equivoco. Pero es un personaje bien interesante, inclusive a nivel de filosofía hay esta historia de que Bertrand Russell en algún momento, este gran filósofo de Cambridge, encontró la tesis doctoral, una de las tesis de Pedro Zulem, y se preguntaba si es que el nivel de la filosofía era tan destacado en Perú y en Latinoamérica como a nivel, digamos, de esa tesis, ¿no? Entonces, es un personaje bien interesante en realidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque él hace más de 100 años, en 1919, escribió un artículo llamado Harvard y San Marcos. ¿Ok? Les mencionaba que él llegó a ir allá a Harvard y él, al ir, hizo un contraste entre ambas instituciones. Ya les había mencionado previamente con esta imagen de la torre del reloj, los nexos entre ambas universidades, ¿no? Pues bueno, él también consciente de esos nexos fue a evaluar en qué han devenido las más importantes y antiguas instituciones de la América hispanohablante y de la América angloparlante. Y comparó sobre todo sus bibliotecas. Mientras que en San Marcos él veía unos recursos de bibliotecas que estaban ahí históricos, un gran material, un gran acervo histórico muchísimo más antiguo que los preservados en Harvard. También vio determinado descuido por parte, digamos, de las autoridades, un apoyo no tan claro, mientras que Harvard encontró todo lo contrario, ¿no? Una biblioteca, digamos, radiante, que preservaba grandes volúmenes de información. Por ahí justo también su interés desarrollado por la bibliotecología, ¿no? Y el hecho que ahora nuestra biblioteca tenga su nombre. Es una visión bastante crítica, bastante también dura hasta cierto modo, pero yo creo necesaria para poder aprender de eso, ¿no? Y yo creo que lo que él escribió hace ya 100 años, en 1919, puede ahora relevarse también con algunos ojos nuevos y sobre eso plantearse ya la posibilidad de tratar de hacer cosas para poder, digamos, lograr varias de las cosas que él en su momento quería, ¿no? Para nuestra universidad. Entonces yo creo que ese es un valor importante. Y ahí nuevamente el por qué mi charla se llama Harvard y San Marcos. Finalmente este personaje, que es quizás de los que he mencionado el que más admiro. Un personaje ahí que es un poquito tímido, con sus lentes, con su pequeña, ¿no?, indumentaria histórica. ¿De quién creen que se trata? Los de sociales quizás ya lo identificaron, quizás también hay los de medicina. Él es Julio Cetello, que fue médico de San Marcos también, que bueno, luego fue a estudiar su maestría en antropología, si no me equivoco, también en Harvard, ¿no?, donde conoció varios nombres que seguro hemos escuchado alguna vez cuando estudiamos en el colegio, por ejemplo, ¿no?, de las teorías del poblamiento de América, Alex Harvey, por ejemplo, entre otros, ¿no? ¿Y por qué lo pongo? Porque un argumento que a veces se dice en cuanto a la gente que va a estudiar fuera o cosas por el estilo es el hecho de que, vas a ir a pensar fuera, pero luego no vas a hacer nada por nuestro país. Eso no es así. Al contrario, hay muchos ejemplos de mucha gente que fue a estudiar fuera y que luego regresó a su país a aplicar todo lo aprendido afuera con los mejores, digámoslo así, para el servicio del Perú. Y Tello es una de esas personas. Y al menos en lo que a mí me parece, y creo que la gran mayoría podría estar de acuerdo con esto, tranquilamente, Tello es uno de los 5 peruanos que más han impactado, digamos, en nuestra percepción de nosotros como lo que somos, ¿no? De sentirnos un poco orgullosos por nuestros orígenes y de nuestra naturaleza como peruanos, ¿no? Y de sentirse orgullosos de nuestro país, de nuestros ancestros. Tello es gran responsable de ese cambio, es uno de los peruanos que más ha hecho impacto. Entonces, un poco para que se den cuenta, ¿no? El hecho de poder formarse fuera
con grandes profesionales para luego poder seguir contribuyendo aún más de lo que hemos podido hacer en su momento a nuestro país, a nuestro Perú. Pero bueno, todos ellos fueron personajes históricos. Ahorita quiero mencionarles algunos sanmarquinos que recientemente han estudiado ahí. No sé si dar algunos nombres, por algunos hay, algunos no los conozco personalmente, solamente los he stalkeado. Está, bueno, ahí el profesor Marco Camilla, que es de Economía y que también estudió en un programa que ahorita yo estoy llevando. Yuri Zamora también, que es físico, que he visto que hizo su PhD en la Universidad de Ginebra y hasta estuvo trabajando en el CERN o algo así. Luego hizo también un programa, digamos, de Public Administration en la Escuela Kennedy del Gobierno de Harvard. Lo último que me vi es que está trabajando en el ITO o algo así, ¿no? De ahí hay, me parece haber visto algunos dos personas de literatura, no los conozco personalmente, pero tomo, digamos, espero el permiso y entenderán la situación de tomar un poco sus imágenes en Facebook. Cintia Torres y Flavio Taboada, y bueno, también los chicos que ahorita último están yéndose por un tema de intercambio, ¿no? Ese programa me parece que se llama Sanmarquinos por el Perú o algo así. Pues bueno, ¿no? Hay bastantes conexiones que se van siempre manteniendo, que se van creando poco a poco, y yo creo que es importante también mantener estos vínculos. Ahora, ¿por qué Harvard para un sanmarquino? Quizás ya se ha entendido un poquito estos temas en base a las ediciones anteriores, pero voy a seguir adelante. Harvard es una universidad súper antigua, súper histórica, fundada, si no me equivoco, en 1636, casi un siglo después que San Marcos, pero igual para Norteamérica es súper, súper antiguo. Entonces también tiene bastante ese brillo de lo histórico, que a mí en lo particular me encanta. Eso la hace súper, súper interesante, y compararla con nuestra institución, de hecho, que es un aprendizaje también bastante importante. Esto ya lo mencioné, el tema, por ejemplo, de este reloj, que lo dejo como tarea para quien quiera averiguar dónde se ubica. Pero que obviamente trae explícito esta conexión de que les estoy hablando. Ahora veamos, por ejemplo, el tema de los premios Nobel, ¿ok? Les mencionaba un poco el caso de Vargas Llosa, cuando se contabilidad, por ejemplo, universidades que están liderando eso. Por lo pronto, todavía las universidades que lideran son las estadounidenses y las europeas. Dentro de eso, Harvard es la que cuenta con mayor cantidad de laureados, casi en todas las áreas. Si uno también mapea desde el año 2000, también Harvard es la que más ha obtenido también mayor cantidad de laureados. Entonces, indica una gran performance de esta universidad en general, ¿no? Son básicamente, en gran mayoría, por ahora, y eso lo voy a retomar luego al final de la charla, universidades norteamericanas y estadounidenses y europeas, las que suelen dominar esas tablas aún. Si miramos por las regiones, ahí vemos un desagregado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las universidades aquí en Asia, en África, en Europa, y nuevamente nos ponemos con el escenario que les había mencionado en un momento previo, ¿no? Mientras en Norteamérica han habido por lo menos 100 laureados de premios Nobel desde el año 2000, en Latinoamérica solo ha habido uno. Solo uno. Y lo digo en nuestra universidad, ¿no? San Marcos. Es un contraste bien interesante, ¿no? Para darnos cuenta, el premio Nobel, digamos, es un indicador, digamos, con bastante lag. Es un indicador, digamos, de décadas después de cómo ha sido la performance de la universidad varios años atrás, ¿no? Pero, digamos, esta es una situación de nuestra realidad latinoamericana de algunas décadas atrás. Y, bueno, pues, por un lado, una esbozo de sonrisa de ver San Marcos ahí, por otro lado, igual, para lo que somos nosotros como latinoamericanos, una sensación de responsabilidad por hacer que estas cosas cambien. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito, también temas de rankings, hay un montón en realidad, pero el más antiguo y el más, creo que el más respetado, y que es uno del cual no sale ninguna universidad peruana, es el ARWU, el más antiguo, el del 2003, en el cual creo que Harvard ha sido la que siempre se ha mantenido en primer lugar desde que salió. Bueno, rankings y rankings, etcétera. No es que cambia una variable en un ranking y cambia todo, pero bueno, igual, digamos que para mencionar para aquellos que les guste la universidad, ¿no? También pueden encontrar en Harvard algunas protestas también. Es una universidad también bastante centrada, digamos, en varios aspectos sociales hasta cierto punto. Como en San Marcos, digamos, al nivel, digamos, que vaya a hacer algo similar a lo que San Marcos alguna vez en un momento le hizo a Nixon, por ejemplo, pero igual es bastante contestataria en varios aspectos, en temas sociales, de índole, ¿no?, mundial,
local, de hecho que también es una universidad bastante relevante en ese sentido. Creo que también ese es un valor interesante para muchos sanmarquinos, pueden encontrar bastante. Luego, algo que diferencia a Harvard de otros lugares es quizás el que sea un medio donde muchos personajes se reúnen, ¿no? Por ejemplo, ahí he tomado algunas imágenes de varios personajes que pasaron. No es que hayan sido egresados de Harvard, no es que les hayan tenido un grado, pero que al momento tuvieron una invitación por la universidad y fueron por algún momento y los estudiantes pudieron estar conectados con esas personas. No sé, pues desde Rafael Correa, Bill Gates, Barack Obama, Stephen Hawking, por ejemplo, ¿no? J.K. Rowling, Ban Ki-moon, Mandela, Mark Zuckerberg, y aquí el coreanito el Gangnam Style, PSY inclusive, para que se den cuenta un poco la variación de personajes a los que uno puede estar expuesto. Entonces eso también es algo muy interesante. Difícilmente otra universidad en el mundo es un escenario así tan llamativo para varios de estos personajes, y lo interesante es que en buena medida varios estudiantes pueden interactuar con estas personalidades. Eso también es algo que creo que puede resultarles muy interesante. Y bueno, nuevamente el contraste de esta lectura de Pedro Zulem que yo había hecho previamente, nuevamente lo estoy poniendo acá porque creo que también es un motivo de interés para los sanmarquinos. Pero como ya he hablado de esto, entonces voy a seguir avanzando. Ahora, ¿cómo un sanmarquino puede postular a Harvard? ¿Okay? Sobre esto me voy a centrar un poco en temas de posgrados. El tema de sanmarquinos para el Perú es un tema de intercambio que ahorita lo maneja la universidad y que espero que siga. Me parece que es un buen mecanismo en el cual los estudiantes, los chicos sanmarquinos de hoy en día se dan cuenta de sus posibilidades y pueden alcanzar un montón de cosas. Creo que para poder irse de intercambio es algo que ya es conocido, es sencillo, ¿no? Tienen que ubicarse entre los primeros puestos de sus facultades, me parece, ya. Pero vayamos, en este caso voy a centrarme en algo que quizás se ha perdido un poquito del conocimiento por varios motivos, y es el tema de los posgrados ahí. Pues bueno, en realidad he dejado ahí la parte ahí de la URL, de los links, para que puedan ahí ver dónde tienen que entrar. Hay información, no sé, pues de varios programas, por cada facultad tiene ahí información específica. Van a encontrar, por ejemplo, información para programas graduate, que deberían ser los posgrados, y también una información que dice ahí Financial Aid, que es ayuda financiera, para que quieran chequear un poco. Normalmente las postulaciones suelen tener, digamos, requisitos muy similares. Por ejemplo, aquí uso un ejemplo, una aplicación online, un application fee payment, que son $105. Eso pasaba a soles, ¿ahorita cuánto es? 300 y pico, $360, $380, no sé, por ahí, 360. No estoy muy dando este tipo de cambio, pero bueno, digamos que va por ahí. Lo que 360 soles, digamos, como referencia. ¿Y por qué menciono esta cantidad o esta cifra? Porque si se dan cuenta es muy similar a lo que uno paga por un examen de admisión a San Marcos, ¿no? Entonces no es que sea tan caro postular, al menos en lo que uno paga a la universidad en principio. Eso para que lo sepan, ¿no? O al menos está muy similar al precio que uno paga por el examen de admisión a San Marcos. El tema de los transcripts tiene que ver mucho con el tema de es básicamente las notas. Sobre eso, en esta charla voy a estar un poquito en el tema de San Marcos y un poco de forma extensiva para los chicos de universidades públicas, un poquito por el tema de la simetría de información que existe en nuestras instituciones y no conocer mucho de estas oportunidades. El tema de las notas, digamos que pongámonos a pensar en la uni, ¿verdad? Digamos, muchas veces en la uni, un 11 o un 12 en un curso, uno como nota puede parecer un poco bajo, pero tranquilamente ese 11 o ese 12, digamos, ¿no? Te pone estar, digamos, en un décimo superior o algo así. Encontrarse otras universidades donde, no sé, pues, por ejemplo, es más común sacarse de 15 para arriba o algo así, ¿no? Entonces, la nota no es necesariamente un indicador de lo más idóneo, o sea, es necesario, pero también el tema de cómo es que uno se ubica en cuanto a la distribución también es importante. Si es, digamos, un tercio superior, un quinto superior, de los primeros puestos, etcétera, ese tipo de detalle es relevante. Entonces, siempre mejor ubicado es mejor. Entonces, eso es algo que también les voy a decir, que se esfuercen mucho para poder alcanzarlo. Y muchos de los chicos que se han ido por ese programa de sanmarquinos por el Perú son primeros puestos de su facultad. Se dan cuenta que ustedes ahí tienen un potencial bien interesante que tienen que saber usarlo adecuadamente. De aquí también quiero hacer una
universidad, y espero que ahora sí, con esta charla, digamos, online, digo, me puedan escuchar. Yo le he mencionado varias veces a mi facultad, he escrito, digamos, un pequeño informe explicando el problema que existe, ahorita les voy a explicar de qué se trata. También he mencionado en un momento al rector, también se le he mencionado a algunos estudiantes, entonces, pues, de federado, etcétera, para que puedan hacer llegar esto, pero no sé si alguno habrá tomado acciones o no. El tema es que me parece que la situación no ha cambiado. ¿Y cuál es esta situación? Pasa que cuando uno hace los transcripts de la universidad, digamos que uno tiene notas, por ejemplo, no sé, pues en San Marcos, ¿no? De 11 a 20, entre comillas, que son aprobatorias. En Estados Unidos existe lo que se llama GPA, el sistema de letras, de notas. Entonces, otras universidades, por ejemplo, la Pacífico, cuando ellos hacen las conversiones de sus notas de pregrado al GPA estadounidense, uno ve una conversión más o menos similar a que, pues, a ver, por encima de 14 o por encima de 15 es A, por encima de 13 o 12.5, no sé, es B, por encima de 11 es C, de 11 a 10 es D, una cosa así, ya, más o menos así en ese. Si uno ve, en cambio, el esquema, que cuando uno va y solicita el formato a San Marcos, brinda la universidad, el default que les van a dar, al menos hasta el que yo sabía el año pasado al cierre, era de que 18 para arriba es A, 16 para 18 es B, 14 para 16 es C, cosas así, que sonaba bastante, no sé, pues como si fuera de nivel de primaria, al menos ese tipo de notas, donde en primaria creo que a todo el mundo le ponían así, no sé, pues de 15 para arriba, 16 para arriba y todo eso, ¿no? Y no tiene mucho sentido, porque cuando uno revisa, por ejemplo, también la tabla de equivalencias que sugiere el IBNA, van a encontrarse una tabla más similar a la que usa, por ejemplo, la Pacífico, o la Católica, o otra universidad. Y San Marcos está ahí con una equivalencia súper extraña. Si uno revisa un conversor internacional, no sé, pues tipo Foreign Credits o otro, que tiene, digamos, específicos para cada país, o sea, que una la equivalencia que uno tiene que hacer, uno también se encuentra con equivalencias totalmente iguales a las del IBNA, las del Pacífico, Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de San Marcos es una anomalía total. Entonces, ¿por qué le digo una anomalía? Porque uno puede ver esa tabla y puede decir, ya, voy a pasar mis notas. Y por más que uno haya sido primer puesto de su promoción, tranquilamente muchos primeros puestos de San Marcos tienen menos de ponderado de 18, eso casi con seguridad, ¿no? O sea, 17 es un ponderado muy bueno en la universidad. 16, inclusive, uno puede ser primer puesto con 16. Entonces, si tienes un poquito más de 16, tendrías 15.9. Y si, digamos que en promedio has sacado 15.9 en todos tus cursos, tendrías en todo C, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, eso es algo que yo he dicho, que he argumentado eso con información de otras universidades, información de las conversaciones internacionales, información del INA, para que hagan esa modificación. Y eso es lo que tiene que hacer la universidad. Porque para alguien que sueña y que no sabe, que no averigua más, dice, no, entonces, escucha, yo tengo mis notas en C, entonces simplemente no soy competitivo como para postular a Estados Unidos. No es así, no es así. Entonces, dense cuenta de eso, sanmarquinos, exijan por favor a sus facultades y al rectorado que hagan ese cambio lo más pronto posible. Yo creo que eso es algo que ahorita está deteniendo mucho, a veces, temas motivacionales de algunos estudiantes sanmarquinos de postular a universidades estadounidenses. Es necesario que hagan ese cambio ya. Por lo pronto, lo que hemos hecho algunos que hemos tenido algunos momentos, como digamos situaciones similares que hemos tenido, digamos, que postular y hemos tenido que superar esta pequeña valla de la conversión. He visto que han hecho dos tipos de cosas, ¿no? Explicar esta situación a la facultad para poder tener un documento ad hoc en específico en base a la sugerencia del INA y en base a la conversión internacional, digamos, o simplemente hacer esta conversión por la entidad internacional, tipo Foreign Credits u otros conversores que ya hacen esa conversión automática, ¿no? Pero es, digamos, algo igual un poco limitante, ¿no? Que la universidad misma tenga una conversión totalmente extraña y anómala. No sé quién lo habrá hecho, estoy seguro que no hay mala intención en eso, pero igual es algo necesario que cambie. Alguien mencionaba por mí el tema de las notas. Pues las notas no importan mucho más que quizás el tema de la ubicación, ¿no? O sea, si alguien de la uni está ahí en 14 y con eso es el primer puesto, pues bien, ¿no? Eso está bien. Eso explica más el tema de la ubicación.
igual tienen que hacer esta sugerencia. Y, por ejemplo, alguien me menciona ahí, ya he visto en los comentarios, que la UNI ya hizo esa conversión de notas al sistema numérico equivalente, siendo universidad pública. Y está muy bien, perfecto. Muchas felicidades a la UNI que haya hecho eso. San Marcos tiene que hacerlo pronto, y también todas las demás universidades públicas del país tienen que hacerlo pronto, porque eso es tranquilamente una limitación que ahorita puede hacer creer a varios como que no tuvieron el potencial para ser fuera, cuando sí lo tienen, pues crees. A ver, claro, cartas de recomendación, normalmente cartas de personas que los conozcan a ustedes. Por ahí pueden buscar alguna persona que sea destacada dentro de una de esas 3 cartas que les van a pedir. Pero es bueno que sea gente que conozca a ustedes, que hable de su trabajo, etcétera, y que dé como una visión de 360 grados de ustedes. En vez que repitan cosas, mejor cada uno hable de diferentes aspectos y sobre ello se construye una visión más holística, ¿no?, de cada uno. El tema del Statement of Purpose, esto lo voy a hablar más tarde después, pero yo creo que en esto hay un gran potencial para la gente de San Marcos y para la gente de universidades públicas. ¿Por qué? El Statement of Purpose es un escrito, como un ensayo en el cual uno tiene que poner por qué postula una historia. ¿Okay? Y aquí, si permítanme ser algo, digamos, plantear, digamos, un poco mi cariño por la universidad pública peruana. Voy a entrar un poquito más a detalle esto después, pero lo que yo valoro de las universidades públicas es que son los espacios en los que yo veo una mayor cantidad de movilidad social. Es decir, de gente que ingresa por sus propias habilidades y desde muy abajo, de familias bastante humildes, puede conseguir cosas en base a su propio esfuerzo bastante meritorias. Puede conseguir destacar, puede conseguir crearse nuevos sueños, aspirar y con ello conseguir cosas muy importantes para ellos, para sus familias y con eso para nuestro Perú. En ningún otro espacio, me parece, veo este tipo de tema en contraste con las universidades públicas. O sea, de hecho, universidades privadas tienen varios becados y todo eso, pero si uno saca contraste, las universidades públicas tienen un gran potencial y un gran espacio en el que se ve una mayor cantidad de recorrido de gente que surgiendo desde una situación muy humilde consigue alcanzar cosas muy destacadas, ¿no? Y eso es algo que yo me gusta animar a que la gente valore más que ver hasta dónde llegan las personas, ver y respetar a la gente por qué tanto es que estas han recorrido. Entonces, en estos sistemas propios yo creo que los marquinos y como gente, que muchos de ustedes son muy destacados y vienen de ambientes muy humildes, tienen un gran potencial para poder plantear sus ensayos, para poder plantear sus motivaciones y sus sentimientos de poder, cómo querer cambiar un poco ese actual contexto, ¿no?, de nuestro país y en general del mundo. El GRE es un examen tipo RM y RB, y en eso estoy seguro que si yo lo he podido dar bien, hay muchísimos sanmarquinos que pueden darlo muchísimo mejor que yo. Al menos el tema de RM es RM, matemática, razonamiento matemático, RB, razonamiento verbal, solo que en inglés. Ahí sí es un talón de Aquiles para los sanmarquinos y en general para la gente de educación pública. Tienen que priorizar el inglés desde el inicio. Y no me digan que no es posible, o que cuando están, porque digamos, puede ser un poco costoso hasta cierto punto, pero igual tratemos de esforzarnos y considérenlo como algo necesario para su formación, porque les va a ayudar bastante. A veces yo pongo un poco la analogía de un ave, ¿no? Un ave donde el inglés es una de las alas que necesita el ave para poder volar, al menos hoy en día. Si no lo tienen, como una sola alita, lamentablemente el ala no va a poder despegar, no va a poder volar hasta donde quiere llegar. Necesitan eso, y necesitan ese brazo, ese lado, cuanto antes. En el Centro de Idiomas de San Marcos, donde yo estudié en su momento también inglés, francés y brevemente, no sé, pues dicho portugués, coreano y otros por ahí, hay clases a precios bastante módicos y también incluso algunos cursos gratuitos. Los invito para que ustedes exploren esto, ¿no? Algún momento yo también estuve muy loquito por aprender todo tipo de idiomas que yo quería, y en su momento me acuerdo que combinaba las clases de la universidad con las clases de idiomas, al punto de tener mi horario, no sé, pues 5 idiomas ahí estudiando a la par, algo medio loco ya, pero a lo que voy es, dense cuenta que si yo, que en ese momento cuando ingresé en la universidad, yo pensaba que era meramente un común y silvestre tercio superior, muchos de ustedes pueden hacerlo, pueden manejarlo. No dejen de estudiar el inglés por un tema de que ahora tienen sus finales, o que van a tener un mes de exámenes cuando ya llegue el momento. No dejen de hacerlo. O sea, por cada mes que dejen van a perder bastantes habilidades, ¿verdad? Entonces, úsenlo hasta poder certificarse y tener el nivel necesario para poder postular fuera. Y cuanto antes, mejor. Créanme que en su momento nos pueden agradecer.
La demostración del nivel de inglés por el TOEFL, eso también es importante, lo mismo que el anterior. Igual son exámenes un poquito caritos, entonces creo que cuesta más o menos $200 darlo. Pero ahí pueden conseguir material por internet, o ahí al costado del himno de emancipación del centro pueden conseguir material también ahí para entrenarse ustedes en el GRE, TOEFL. Pueden practicar, es práctica, 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 no es un sitio que no se mueve, pueden ser tan buenos como ustedes deseen. Sacar un mayor puntaje es mejor. Mientras más saquen, muchísimo mejor. Mayor del percentil 90, mejor, o sea, estar en el top 10, en el GRE. Y yo sé que muchos samarquinos, de hecho, que pueden hacerlo. Writing Sample. Ya, ese es el material. Writing Sample están viendo acá porque este me parece un ejemplo para un programa de PhD. Por cierto, los PhD son totalmente financiados por la universidad, por ese lado. Para los que están seguros de dedicarse a la investigación, pueden postular un PhD, inclusive directamente desde pregrado. Si es que han sido brillantes desde pregrado, pueden hacerlo. Writing Sample, básicamente unas propuestas de investigación, investigaciones previas que hayan hecho y que hayan publicado. Por ejemplo, hay una pregunta, ¿no?, de gente de biología, tienen la revista peruana de biología y que la maneja San Marcos. Luego pueden consultarle a varios profesores de biología que ustedes tengan que hayan estudiado en el exterior y que tranquilamente estoy seguro que los van a animar muchísimo y van a por ahí ayudarnos a que se sumen algunas publicaciones internacionales de ellos, con el motivo de darle un poquito el bagaje que necesitan para luego poder postular fuera, ¿no? Ese también quizás es un límite. O sea, cuando ustedes postulen, no es que les falte capacidad, es más, yo creo que en promedio tienen muchísimo mayor potencial que mucha gente que actualmente postula. El tema que es por un tema estructural de la universidad, estas conexiones o cómo crear estos vínculos para que la gente postule luego se han estado perdiendo, a diferencia de otras instituciones como la han venido manejando, ¿no? Hablen con sus profesores, con aquellos que han estudiado afuera, coméntenles sus aspiraciones, sean animosos en esto, esfuércense, ¿no? Y creo que ellos van a reconocerles el esfuerzo que se dan y yo creo que se va a propiciar ese cambio. Ya de por sí, estos últimos años han habido varios sanmarquinos más que antes que han estado saliendo fuera y hay muchísimos que ahorita mismo están estudiando y que se están formando con aspiraciones ya muy claras respecto a esto. Entonces, los próximos años van a ser muy interesantes en cuanto a lo que estas personas puedan lograr. Gente muchísimo más capaz que yo desde lejos. Entonces, motívense y también enfóquense mucho, ¿no? A ver, me he tomado acá un ejemplo de la Escuela de Salud Pública. Creo que es un tema muy relevante hoy en día, la salud pública, la Escuela T.H. Chan. También se dan cuenta que los requisitos son muy similares, ¿verdad? Muy, muy similares. Igual siempre sacar mayor puntaje es mejor, carta de recomendación, quizás por ahí alguien. De entre las tres, gente que los conozca y por ahí una persona más destacada, etcétera, etcétera. Se ve, ¿no? Todo eso. Esto de la Kennedy también muy similar, si se dan cuenta. Todo ya es muy similar. Igual, etcétera, muy similar. Ya. Para los interesados en la Kennedy, más que nada para los que son economistas, o una formación similar, los interesados en gestión pública, pueden postular pueden revisar este blog que se llama Admissions Blog. Es un blog donde dan un montón de tips, un montón de sugerencias para los postulantes. También dan más o menos un traqueo de cómo van las fases cuando ustedes postulan o antes de postular. Yo creo que es un recurso muy importante, muy interesante. Entonces, sí o sí a revisarlo. Yo creo que otras facultades también pueden tener cosas parecidas. También la Kennedy School a veces, por ejemplo, hace eventos de difusión de sus programas, que lo hacen los propios estudiantes cuando tienen la oportunidad de estar en otros países. Creo que otras facultades también hacen lo propio. Por ejemplo, si aquí alguien está estudiando en salud pública, revise si es que tienen algo similar. Revisen a egresados de salud pública el programa para ver si se lo puede contactar por internet, por LinkedIn, y preguntarle. En el caso de la Kennedy ya tiene esto ya más estructurado, están estas charlas, por ejemplo, ahí vemos algunas que se realizaron en enero, en Shanghai y en Beijing. Por ahí un egresado de nombre familiar que estuvo por ahí rondando en esas fechas. Justo antes del brote de la pandemia, al menos el brote más conocido de la pandemia, estuvo dando algunas charlas en Beijing y en Shanghai, con el ánimo un poco también de animar a varios estudiantes de ahí a que postulen al programa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? A ver, el tema del CV. Revisen el modelo estadounidense por default. Hay dos modelos básicos que preponderan, creo que en el mundo, el modelo, digamos, europeo y el modelo estadounidense. En este caso, dado que su enfoque es Estados Unidos, si es que lo es, chequen el modelo estadounidense. Creo que es el más estándar entre los dos.
y más o menos vayan puliéndolo a lo mejor posible, ¿no? Bueno, el tema del ensayo ya lo mencioné. Yo creo que sanmarquinos tienen un gran potencial para crear una gran cantidad de historias de superación, súper originales y que tienen un gran mayor valor y que en promedio muestran un gran recorrido de muchos de ustedes. Digamos, el no haber nacido, como se dice, en cuna de oro, sino el haber nacido desde abajo y sobre eso aspirado y crecer en base justamente a su dedicación y su esfuerzo. Yo creo que es algo que caracteriza mucho a la gran mayoría de sanmarquinos y yo creo que es algo que muchos pueden expresar de manera muy coherente y muy interesante en cuanto a el por qué postulan y qué es lo que quieren hacer luego. Y también cómo a partir de eso, digamos, poder retribuir a su universidad, tanto a Harvard, tanto a San Marcos y tanto para el mundo, ¿no? Porque principalmente, finalmente, lo que hace Harvard es apostar por aquellos que la universidad cree que van a brillar. Algo que se dice, digamos así, de forma un poco pintoresca, es que muchas veces, o sea, en este tema de que quién hace, el alumno hace la universidad hace el alumno, pues ambas cosas, ¿no? Y ninguna a la vez. Unos profesores en Harvard en un momento mencionaban así de manera de broma. Cuando Harvard hace la selección, no es que necesariamente va a elegir a todos los que tienen puntajes perfectos, sino a aquellos que piensen que de alguna manera van a tener una luz para brillar. ¿Por qué lo digo? Hay mucha gente que ya de por sí es brillante y no tiene que ingresar a Harvard o una institución top para demostrarlo. Ya de por sí va a ser brillante. Pero Harvard al verla acepta y le da un financiamiento también, porque la ve que es alguien prometedora para su país, etc. Con ello, la universidad le brinda un respaldo a esta persona. El tener el sello de Harvard, uno digamos, por ejemplo, desde el tenerlo en el correo, hace que cuando yo envío un correo, casi todo el mundo lo lee, porque abre, oh, mira Harvard, qué curioso, entonces lo revisa. Es una credencial muy importante si quieren entrar a instituciones internacionales, para aquellos que son economistas, no sé, pues si quieren entrar en el Banco Mundial, Naciones Unidas, cosas así. El sello de Harvard es un sello muy importante que puede abrir puertas. Muy al margen de la formación, ¿no? Que en realidad es una buena formación, tampoco es que sea perfecta, pero es una muy buena formación. Pero el tema de Harvard como marca, como credencial, es algo también bastante relevante, ¿no? Digamos que la gente externa, confía en el proceso de selección que hace Harvard. Es decir, Harvard hizo una selección, entonces la gente cuando ve, oh, entonces Harvard ya te seleccionó, entonces ya de por sí debe ser brillante. Yo no tengo que hacer ninguna selección más, entre comillas, al menos en mi cabeza, porque ya confío plenamente en la selección que hacen las instituciones. Entonces, ese es un tema. Pero también está el tema de lo que ustedes, como personas, pueden retribuirle tanto a San Marcos como a Harvard mismo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Ustedes pueden tener ya grandes méritos muy interesantes que pueden compartir y que les avisarán un futuro muy importante. Cuando la universidad los recoge y los acepta, la gente luego los va a ver y muchos van a decir, ah, Pepito Pérez, mira, wow, qué tal el logro que tuvo, ¿no? Seguramente, wow, es que estudió en Harvard, ahí se pudo lograr eso. No necesariamente es así, una gran cantidad de logros ya eran quizás de Pepito Pérez antes de haber ingresado, o inclusive sin haber ingresado los hubiera podido igual conseguir. Entonces, es eso como también la universidad un poco, de forma positiva y de forma obviamente amigable, se apropia un poco, ¿no? En esta simbiosis entre el alumno y la universidad también, que finalmente suma para ambos lados. Entonces yo creo que eso es algo bastante importante que tienen que tenerlo, digamos, en consideración. El tema, digamos, de la simbiosis que se crea. ¿Cómo San Marquino podría financiar sus estudios? Y ese es un tema muy importante. O sea, me gusta mucho monitorear a mí el Facebook. Yo en su momento también me gustaba mucho ser un troll cuando era más joven. Entonces, reviso los comentarios, ¿no? Y alguien menciona amigablemente. Claro, el hecho de, por ejemplo, de ver ese tipo de charla, cuando en realidad ya de por sí la universidad tiene muchas limitaciones. Pues justo aquí les voy a mencionar un poquito de eso, el tema del financiamiento. Me parece que es muy interesante. Creo que mucha gente desconoce ese tipo de información, al menos en la universidad pública, y en todo caso también creo que es importante, no solo, para empezar, no solo es importante, digamos, el tema que se hable
para un tema de decir, que la gente postule, sino más que nada para romper un poquito el hielo. O sea, porque una primera capa que yo he visto es simplemente que la gente nunca lo ha pensado, nunca lo ha tenido en consideración. Entonces, ¿cómo preocuparse del tema financiero, primeramente, si es que ni siquiera han pensado en intentarlo desde un inicio, o no se han creído capaces? Y eso es algo que primero hay que romper. Entonces, ya una vez hecho eso, entonces es interesante ahorita pasar, por ejemplo, cómo financiar los fondos. Para empezar, les mencionaba en la página de Harvard, la parte de Financial Aid. ¿No se acuerdan ahí cuando la parte de Graduate Admissions, que decía ahí Admissions and Aid, Graduate Admissions, State Financial Aid? ¿Por qué dice eso? Porque ahí la Harvard tiene una sección en la cual habla sobre la ayuda financiera para cada persona que quiere ir a estudiar. No todos los que van a estudiar ahí son gente, digamos, rica y que paga en completo todos sus estudios. Mucha gente está, obviamente, con becas, con fellowships, o con apoyos de alguna u otra manera. Y eso es algo que creo que muchos se desconocen. Un primer punto, para aquellos que están totalmente interesados en postular a un PhD, especialmente aquellos que son más jóvenes, porque que están ahorita, digamos, ya en pregrado, y que la tienen clara de dedicarse al tema de la investigación, pues les comento que los PhD son totalmente financiados por la universidad. Es decir, si ustedes son admitidos a un PhD, no van a tener que preocuparse por nada el tema de financiamiento. Absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, eso es una buena motivación para varios de ustedes, chicos, jóvenes, por ejemplo, de carreras de biología, de ciencias, etcétera, de letras, que quieren ya, que tienen totalmente claro que su enfoque es el de investigación, porque no necesariamente ese es el único camino que pueden tomar, para hacer su PhD totalmente financiado por la universidad. Ustedes son investigadores, la universidad les va a pagar a ustedes como investigadores, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes cuando ven las noticias, no es sorpresa que sale, una persona ha sido admitida a tal cantidad de PhDs y con beca, básicamente van de la mano. Entonces, una vez que se ha admitido a un PhD, obviamente te financian normalmente. Entonces, van de la mano, o sea, no es mayor sorpresa. Más bien eso creo que ustedes muchos no lo conocían. Y es bueno que lo sepan. Y que mientras más jóvenes sean ustedes para formar su perfil y orientarse en esto, pues muchísimo mejor. Lo segundo, ¿qué pasa si ustedes no están pensando en la investigación? Es totalmente válido, como es en mi caso, el tema de dedicarse un poco a un tema más aplicativo, un tema más profesional, un tema, por ejemplo, de gestión pública, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar como referencia las maestrías en la SCANES, la Escuela de Gobierno. Y ojo, que hay cosas que no necesariamente el estudiar un PhD te va a llevar a lo que quieres. Me parece, por ejemplo, un ejemplo que ponía la Kennedy School hace un par de años era el tema de Ban Ki-moon, que fue secretario general de las Naciones Unidas. Él tenía una formación de un máster en gestión pública, me parece, de la Kennedy, de Harvard. Entonces, depende mucho. El PhD te especializa bastante en temas de investigación, pero depende mucho de lo que uno quiera alcanzar. Entonces, para este caso, ya no es que haya financiamiento necesariamente para el tema de másteres así más profesionales en su orientación. Pero nuevamente existen estas páginas sobre el apoyo financiero. Entonces, acá van a haber un montón de pasos. Hay maneras, por ejemplo, de, digamos, si tienen los recursos de pagárselas uno mismo, de prestarse de alguna institución bancaria estadounidense un crédito educativo, o de prestarse a alguna universidad un crédito educativo, pero no voy a hablar de esas situaciones, porque obviamente esta charla está dirigido a sanmarquinos y está dirigido a gente de universidades públicas, entonces yo entiendo que este brazo, digamos, es súper limitado para este grupo. Entonces, me estoy centrando un poco ya en ayudas un poco más directas. La Kennedy, por ejemplo, tiene una base de datos sobre ayudas financieras que hay en el mundo, o sea, un montón de becas que hay. Algunas, por ejemplo, quizás específicas para gente de Medio Oriente, otras específicas para gente de Asia, otras específicas para gente de África. Entonces, ahí pueden consultar otras para gente de Latinoamérica. Entonces, ahí puede ser, por ejemplo, una manera en que pueden consultar información y buscar becas internacionales a las cuales postular. Otro, también está el tema de los fellowships, que son... digámoslo para simplificar, son también a maneras de becas que también brinda la propia universidad. Bueno, primero, en este caso, y eso es algo que creo que muchos no saben, muchos se ponen a romper la cabeza y no postulan porque primero piensan que tienen que juntar el dinero y de ahí postulan. No es así. Primero postulen y luego, o en todo caso a la par, o inclusive un poquito después, ven ya el tema del financiamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no tienen la admisión, simplemente no tienen nada. Una vez que tienen la admisión, por ejemplo, con el tema de la Kennedy, luego van a poder también postular a las ayudas financieras internas de la universidad o también a otras becas, no sé, por ejemplo, en su momento la beca del Banco Mundial, etc.
tema de las becas internas de la universidad, lo que son los fellowships, les pueden cubrir, digamos, el tema del tuition, que es lo más caro, en un 25%, en un 50%, en un 75% o hasta un 100%. Lo que quedaría solo el tema del gasto de manutención, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de ahí es algo también al cual tienen que postular. También pasa por el hecho de que ustedes escriban ensayos, que escriban bien sus postulaciones, estas mismas fellowships o becas. No necesariamente se lo dan a aquel que más necesita, sino a aquel que más se lo merece en cuanto a qué tan destacado es. Entonces, tienen que construir su perfil también de acuerdo a eso y también saber expresarlo de forma adecuada para poder aspirar. Pero aquí hay una vía, por ejemplo, muy interesante, ¿no? En la cual pueden ahí financiar. Y esto no es propio de Harvard, es propio de muchas universidades norteamericanas en realidad. Especialmente las más destacadas tienen esto. Porque las universidades no se quieren limitar a perder a alguien que sea brillante por el hecho de que esta persona no tenga financiamiento. Si alguien es brillante y tiene por ahí alguna necesidad, la universidad igual va a querer de alguna manera invertir en esta persona, porque el futuro va a poder retribuirle también a la universidad, no necesariamente en temas monetarios, sino en otras formas. Entonces acá hay una gran lista de fellowships también. La mencionaba, primero postulen y luego la universidad les va a dar información sobre estos fellowships. Acá hay un espacio que implica más o menos cómo va avanzando, digamos, el proceso de postulación a lo largo de los meses. Normalmente a inicios de diciembre, fines de noviembre, inicios de diciembre suelen ser los momentos en los cuales la gente postula. Bueno, acá hay más información en internet sobre el tema de ayuda financiera, etc. Igual vamos acá a visitar algunos casos específicos. Están las becas del Banco Mundial. Me parece que ahorita el último año ya no está ligado a los programas de Harvard, algunos módulos de la Kennedy, pero igual revisen, pueden actualizar, pueden cambiar la situación. Revisen ahí las maneras de postular, los requisitos, los compromisos que tienen que asumir, pero son becas muy buenas también. También están las becas de la OFIT, también pueden revisar. También las becas de la OEA, que también brinda, no son becas completas, son becas complementarias, pero ayudan muy bien para cubrir, por ejemplo, si es que les faltaba algún tipo de gasto, por ejemplo, el tema de manutención, etc. ¿no? Las becas Presidente de la República. Al final voy a hacer una mención, obviamente, una actualización en cuanto a lo que es la situación actual post-COVID, ¿ok? Pero por ahora estoy haciéndolo, digamos, a la situación al corte del año pasado, inclusive al corte de enero, febrero de este año, ¿ok? Cuando todavía todo la situación mundial todavía estaba relativamente estable. Por lo pronto, a ver, ¿qué pasaba? La última iteración de la beca Presidente de la República se promovió bastante el tema de egresados de universidades públicas, se les dio, digamos, un adicional, lo cual me pareció muy correcto. ¿Por qué? Porque previamente, normalmente, estas becas, digamos, premiaban a la gente por un CV o por algunas cosas destacadas, pero hay unos temas estructurales de la formación de las universidades públicas que lamentablemente pueden poner algunos límites en cuanto a los CVs de algunos de los chicos. Por ejemplo, el hecho de que recién ahorita se esté estructurando un poco más el tema de investigación en instituciones públicas hace que no necesariamente uno pueda aparecer tan formalmente como, digamos, como una carrera, digamos, de investigación o algo así dentro de la propia facultad o dentro del propio sistema educativo público, a diferencia de alguien de un sistema educativo privado, digamos, ¿no? Entonces, no existía esa continuidad, o recién, digamos, hasta que se forma, felizmente, pero eso luego, para aquellos que postulaban en su momento y tenían que presentar, digamos, su CV, obviamente creaba ahí quizás un vacío que otro sí lo tenía y que lamentablemente restaba puntos, ¿no? Otro tema, no sé, pues, no sé ustedes cuántos como sanmarquinos se han puesto a pensar en hacer voluntariados. Yo sé que muchos de ustedes hacen voluntariados por temas de corazón, por temas de amor propio, por hacer cosas de índole social, pues busquen hacer voluntariados también, porque eso también es algo muy interesante en cuanto al compromiso que ustedes muestran con su país y con el mundo en general. O también participar en estos eventos internacionales, donde también se piden voluntarios, con lo que fue los Panamericanos, o algunas reuniones internacionales que se dieron en Lima, etcétera, también es algo muy importante. En otras universidades, privadas sobre todo, por ejemplo, para egresar algunos les piden que tienen que tener un voluntariado. Inclusive creo que les otorgan crédito. O sea, no está mal, o sea, se está consiguiendo el fin, ¿no? Que la gente, obviamente, lleve los voluntariados. Pero se está haciendo a cambio de un creditaje, ¿no? Lo cual, sin embargo, no lo es. Sin embargo, si tú haces un voluntariado, es por tu propio afán de hacerlo, por tu propio, digamos, amor, tu aprecio de hacerlo, ¿no? Y creo que es un sentimiento más realista.
Pero se dan cuenta, ¿no? O sea, hay cosas ahí estructurales que de alguna manera ponían en desventaja, sin tener nada que ver con la habilidad, ponían en desventaja un poquito a esos chicos, universidades públicas. Entonces, por ahí hay un tema que Felipe se trabajó en la última iteración de la convocatoria y que creo que va a tener un impacto positivo de cara a los próximos años. Veamos qué tal va. A ver, también creo que se está dando un poco más de preponderancia a aquellos que eran admitidos a universidades top, se da un puntaje adicional, así como se da un puntaje adicional a aquellos egresados a universidades públicas, también se da un porcentaje adicional a aquellos admitidos a universidades top. Luego, este tema creo que no estaba, pero yo abogaría porque debería incluir el tema de egresados también de provincias. Creo que sería importante que también se pueda considerar un apoyo para poder promover también la formación de varios chicos que vienen de provincias, etcétera, en universidades públicas también, y poder un poquito trabajar ese tema, digamos, en cuanto a sus aspiraciones y que puedan ver las cosas que pueden alcanzar. Y arriba puse el tema de ciencias. ¿Por qué puse el tema de ciencias? Porque al menos en la vez pasada, Pronavec, digamos, liberó un aproximado, ya un 20% de sus becas para gente de ciencias sociales, sería, y un 80% de sus becas para gente de ciencias básicas. ¿Ok? Digamos que, como referencia, que para ciencias sociales habían 40 cupos de becas, para ciencias básicas habían como 160 cupos, más o menos, ¿ya? Para las ciencias sociales, muchos chicos, muchos que conozco, sanmarquinos, postularon, fueron admitidos, por ejemplo, ahorita al MIT, a la Universidad de Chicago, que consiguieron sus becas, pero muchos otros que también fueron admitidos a muy buenas universidades no consiguieron por el gran nivel de competitividad que hubo, pues porque si habían 200 postulantes que pasaron todas las vallas, todos los chequeos, digamos, que cumplían los requisitos, luego, como se seleccionaron solo 40, pues no, hubieron varios que no pudieron acceder a esos financiamientos. Por el lado de ciencias, ¿qué creen que pasó? 160 cupos disponibles. Un aproximado. Hubieron más, pero estoy usando como referencia. Pues digamos que postularon 200. Pero esos 200, más o menos 40 o un poquito más, por ahí no cumplieron algún requisito. No cumplieron algún requisito de experiencia laboral o cosas por el estilo. Al final, los que pasaron para ser evaluados eran, digamos, 159. Y habían 160 becas disponibles. Entonces, absolutamente todos, en teoría, se las llevaron, independientemente de qué universidad ingresaron. Entonces, si ustedes hubieran podido mapear eso en su inicio, hubieran postulado a una universidad top, no hablemos ya de Estados Unidos, hablemos, no sé, pues de Cambridge, o una universidad, no sé, pues en Tokio, en Japón, etc. Por más costosa que hubiera sido, dado que no había finalmente mayor competencia, bastaba cumplir los requisitos, hubieran podido financiar esos estudios. Eso para que se pongan a pensar y para que yo sé que ahorita yo como economista quizás he empezado a crear una pequeña esta reflexión sobre las aspiraciones de nosotros como sanmarquinos en mi facultad, especialmente la de economía y en varias facultades sociales, pero por ahí, por mi propia naturaleza de economista, no he podido llegar un poquito a hablar de esos temas que existen en otras facultades como las de ciencias o las de medicina, pero es importante que ustedes también mapeen esas opciones, porque inclusive hay más opción para la gente de ciencias. Reto Excelencia también es una opción muy interesante que les animo a que exploren. Es una especie de sistema crédito-beca para aquellos que tienen compromiso con el sector público y experiencia en el sector público, pueden postular a manera de un crédito y luego, conforme regresan y trabajan para el sector público, esa deuda se les va condonando. Luego de trabajar un año en el sector público, luego se les condona la deuda un 25% de lo que deben. Si trabajan 2 años en el sector público, se les condona un 50% la deuda de lo que deben. Si trabajan 4 años, se les condona en total, o algo así me parece. Revisen la información. Nuevamente, ahorita estoy informando hasta el corte de enero-febrero de este año. Luego voy a comentar un poco de la situación actual. Pero igual, exploren. Hay opciones, busquen. Tienen que ser proactivos. Eso es, así como los sanmarquinos son resilientes, también tienen que ser proactivos, ¿ok? En buscar. Las Fulbright también, hay becas muy interesantes. Pueden también postular. Y bueno, eso para que se den cuenta de que hay varias formas de poder financiar el tema de sus estudios, ¿ok? Ahora, esta etapa dice relaciones y recomendaciones institucionales. Ya me había olvidado un poquito. Ahí se me corrió mal el slide. Lo puse en una parte anterior. Falta toda esa sección. Porque el señor Sanmarquino, a ver, ¿por qué? Hace poco hubo esta publicación, Gisela Ojeda, en La República, que hablaba un poco del tema de los virus, pero de ahí habló un tema muy interesante sobre San Marcos, y quiero ahorita mencionarlo. Por ejemplo, le preguntaba, ¿no? Ella es
era profesora principal de la Cayetano, y hace poco, conforme se desempeñó como presidenta de CONCITEC, luego ya dejó de serlo, es expresidenta, le picó el bichito de estudiar en una universidad pública y postuló a San Marcos y fue admitida también como profesora. ¿Ok? Y en esta entrevista ella revela lo siguiente. ¿Qué es lo mejor de ser maestra e investigadora en una universidad pública de San Marcos? Le pregunta el periodista. Ella responde, yo sigo en Cayetano, estoy con licencia sin goce de haber. Pero, a ver, después de lo de CONCITEC me picó el bicho de servicio público. De pronto se abrió este concurso en San Marcos para ser profesora principal y decidí postular. Y entré. Yo la verdad estoy feliz con la experiencia. Quiero comentarle algo de los estudiantes. Los profesores somos seres humanos y a veces estás muy bien y dictas tu clase, pero en otras ocasiones puedes estar de mal humor e igual debes dar clase. Pero si vas a San Marcos a dictar clase y estás de malas, igual sales de buen humor. Y el periodista le pregunta, ¿cómo es posible? Y bueno, Gisela sonríe y dice, porque los estudiantes son estupendos, inteligentes, leen, se interesan en la temática, hacen preguntas interesantes y dan todo de sí. He tenido estudiantes en clases equivalentes, unos 70, por poner un ejemplo. De esos 70, unos 7 son brillantes. En San Marcos, de esos 70, unos 50 son brillantes. También están mis colegas, son interesantísimos, tienen buenas ideas, conocimientos, me encanta hablar con ellos, pero claro, San Marcos también tiene muchos problemas originados por años de abandono. El periodista sigue, eso es interesante, siempre se dice que la universidad pública está tan descuidada que incluso el mismo Estado no recluta sus cuadros, que prefiere las universidades privadas. Y se le responde, bueno, el presidente del IGP es de la UNI, el presidente Vizcarra es de la UNI, yo soy de la agraria. Pero sí, ciertamente la mayor parte de funcionarios de alto nivel realmente son de la Católica y la Pacífico. Hay un tema allí, le dice el periodista. Sí, no sé a qué se deba, concluye. Dice. De ahí sigue la entrevista ya un poquito cambiando otros temas, pero un poco para darles a qué pensar. Y es que es, sin para nada defiendo a mis colegas de la Católica y Pacífico, es más, tengo un montón de amigos del colegio que han estudiado ahí y que son muy buenos también. Pero en San Marcos pasa el hecho de que por mucho tiempo, no sé por qué, ha habido esta idea de no sentirse la capacidad que realmente tienen. Ustedes ya de por sí, como sanmarquinos, han pasado un examen de selección, que muy al margen que el de la UNI sea más diferente, a nivel de ratio de admisión para varias carreras, el ratio de admisión es más bajo para San Marcos, lo cual lo hace bastante competitivo, ¿no? O sea, no es que tenga que ser un examen el más sencillo para ser más difícil ingresar, sino depende de cuántos postulen. Por ejemplo, vas a pensar en medicina también, ¿no? Es súper competitivo. Entonces, en general, gente de San Marcos, gente de la UNI, gente de muchas universidades públicas que han dado un examen ya de admisión, ya son de por sí una selección de los estudiantes peruanos, una selección en base a su potencial, en base a la habilidad que han tenido. Y es preciso de que también varios de ustedes, dependiendo de sus metas, puedan asumir responsabilidades en el sector público peruano para poder también expresar la voz de lo que ustedes que conocen cómo se maneja, ¿no? Por ejemplo, voy a retomar un poco el gobierno anterior de Kuczynski. Se veía en la cartera de ministros, el gobierno de Kuczynski, de ministros y viceministros, una gran cantidad eran de universidades privadas, la gran mayoría, casi todos. Hoy en día mucho se habla de ese tema de promover, digamos, los espacios para poder encontrar un equilibrio entre representantes, por ejemplo, entre hombres y mujeres al momento de asumir puestos, ¿no? Responsabilidades claves. Algo de lo que no se habla y que creo que se hablará en su momento, conforme haya más chicos que surjan y que encuentren estos espacios, va a ser un poco esto, ¿no? Que lo curiosamente extraño de la subrepresentación de egresados de universidades públicas, luego en el sector público y en otros espacios. La universidad pública pasó por momentos muy difíciles. San Marcos mismo, en los 80s, todo el mundo conocemos, un momento de terrorismo, donde hubo un montón de gentes muy brillantes que tuvieron que dejar la universidad, irse a otras universidades para estudiar y poder continuar sus estudios en momentos difíciles, ¿no? Irse a Católica, irse a Cayetano, a los médicos, cuando hice todo el tema del terrorismo. Esos tiempos ya terminaron y hoy en día es importante igual recobrar esos espacios. Y no por el bien único de San Marcos, sino por de la diversidad de opiniones, por la diversidad de conocimientos. He visto yo muchos ministros, muchas personas que expresaron conocimiento de la realidad peruana hasta cierto punto, pero sin conocer realmente la naturaleza, como muchos, la naturaleza real, la sociedad y el espacio real de mucha gente humilde, o inclusive de la educación pública misma, que muchos sanmarquinos no solo la conocen, sino que la han experimentado también.
Entonces, eso es muy importante, el tema de la diversidad. Y yo creo que esa es una meta muy importante a la cual muchos de ustedes tienen que aspirar. Entonces, a ver, esta pequeña tablita es súper referencial. Ya me estoy acercando al final, voy a correr un poquito. Hace unos años, yo no me acuerdo la cifra exacta, ¿ya? Pero por ejemplo, en temas de movilidad estudiantil, en temas de intercambio, me parece, en una universidad X y Z, lo que sea, había más o menos un 50%, un poquito más del 50% que hacía intercambio estudiantil, lo que iba a ser fuera. En San Marcos, no me acuerdo, revisé ese dato y era el 5%. Proporcionalmente bien bajo, ¿no? Y sí, obviamente, el tema financiero es un limitante, pero así como les he dado algunos ejemplos previos para temas de posgrado, de cómo sobreponerse a eso, igual, también hay maneras, tienen que indagar, sean ustedes proactivos, o sea, tienen que creárselas, o sea, sí o sí, de verdad que son más capaces de lo que ustedes creen. El tema del inglés es una limitante, pero ya les dije que tienen que trabajar desde antes. El tema de la poca información que hay, pero bueno, ahora hay internet, pueden contactarme, pueden contactar a varios chicos, informarse mejor. El tema del financiamiento, también ya les he hablado un poco al respecto. Un tema que yo y que trato de cambiar y luchar ellos es el tema de la motivación. Tienen que creérsela y espero que esta charla justamente sirva en ese sentido. No ver el valor, bueno, ya les hablé lo mucho que puede retribuirle a su país, dándole algunos ejemplos de algunos sanmarquinos destacados, formándose fuera para luego tomar posiciones claves aquí y poder ser mejor. El tema de no subestimarse, el tema de que es, si acá es más barato. O sea, yo he escuchado a muchos que prefieren, o sea, no sé, o sea, hay formaciones en universidades privadas acá también para maestrías y doctorados, pero que inclusive salen más caras que si uno se fuera a estudiar a una universidad equivalente o hasta con algo de mejor reputación, digámoslo, en Argentina, como por poner un ejemplo. O sea, si ustedes hicieran, no sé, pues sacaron ratios de PhDs por universidad, más o menos cuántas publicaciones tiene, y piensan estudiarse en una universidad especializada en un tema y pagar el monto, digamos, aquí en Perú, y lo comparan con una universidad en Argentina, por ejemplo, por decirlo, van a darse cuenta que les puede salir hasta 3 veces más barato pues, la Universidad Argentina estudiar ahí. Entonces, hay un montón de variables que a veces no sé por qué no es importante considerar, ¿no? Me acuerdo como algún amigo alguna vez conversaba ahí de la Católica y como caminamos por ahí, y escuchaba a otros chicos, ¿no? Que decían, sí, yo quiero estudiar en España, quiero estudiar en Francia. Me parece súper bacán, porque la mejora de aspiraciones de cada uno, de nuestros compatriotas peruanos en general, ayuda también a nuestro país. Pero en San Marcos, no sé por qué había un poquito esta idea de que sí, que luego que se hace una maestría en la universidad de acá o en la universidad de acá. Básicamente bastante local. Entonces, es verdad, tiene que haber un poquito, pensar en realidad en su potencial para poder desarrollarlo y sobre eso, bueno, que se limita así. Entonces, bueno, eso es solo como referencia, ¿no? O sea, es mi idea de que cada vez sean más, no sé, lo único, cada vez haya más sanmarquinos que aspiren a esto y de verdad lo consigan. Esa es la meta. Y no solo sanmarquinos, gente de universidades públicas. Eso es lo que más se necesita. Pero se necesita esa diversidad de cara al futuro. Les prometí hablar de economía del comportamiento un poquito. Vamos a hablar de descuento cuasi hiperbólico. Disculpen. Espero no haber, vamos a ver qué hora es. Oh, wow, ya. Estoy cerca al final. Espero. Descuento cuasi hiperbólico es una teoría de la economía del comportamiento que habla cómo es que hay reversión de preferencias intertemporales. Por ejemplo, a mis estudiantes a veces les digo, la noche previa ustedes planifican levantarse temprano al día siguiente para hacer un examen al día siguiente a las 11 de la mañana. Levantarse temprano les va a dar una utilidad de -1, pero dar el examen les va a dar una utilidad de +5, porque el examen es muy bueno para su desempeño, para luego conseguir un mejor trabajo, etc. Ustedes planifican la noche previa algo, ¿ok? Ustedes van a ver y pueden evaluar bajo un modelo exponencial. Disculpen este pequeño, que quizás lo entienden mal los economistas. Van a darse cuenta que si evalúan más o menos la pendiente de la curvatura del modelo exponencial, la línea en azul, va a haber un valor positivo de la toma de decisión que ustedes efectivamente se decidan levantar temprano para estudiar y luego rendir el examen. El valor positivo de esa utilidad va a ser un más 0.75. Llega el momento, digamos, en el cual ya amaneció, ya no se encuentran en la noche previa a las 11 de la noche, sino se encuentran a las 5 de la mañana. Si ustedes nuevamente evalúan bajo la curvatura de la línea azul, que es el modelo exponencial que se suele usar en economía, van a darse cuenta que igual sigue habiendo un valor positivo. Es decir, ustedes van a ser coherentes con lo que habían planeado la noche previa. ¿Okay? No obstante, la economía del comportamiento, uno de los modelos más interesantes que ha dado es este de aquí, y que puede explicar cómo es que la gente revierte preferencias. Bajo la línea amarilla, previamente, regresando aquí, la gente planifica algo. La noche previa yo planifico, me voy a levantar temprano a las 5 de la mañana para luego dar mi examen y estudiar. ¿Ok? Igual hay ven ahí el valor de más 0.55, pues es positivo la utilidad que yo voy a obtener en general al final, entonces lo voy a hacer. Pero ahora, si bajo el modelo exponencial ya amaneció, lo cual ya viene a ser la línea roja y ya no la amarilla,
que tiene una curvatura que no es estándar a lo largo del tiempo. Y yo calculo, van a darse cuenta que ahorita el valor es 0. Es decir, voy a ser indiferente de levantarme temprano o no levantarme temprano. Y eso es más coherente. ¿Cuánta gente no ha planificado algo la noche previa de algún compromiso que quiere hacer en temas académicos y luego se levanta y apaga suena el despertador y dice, ay, no, un momento más, lo apaga? ¿Ok? Eso es lo que dice este modelo. ¿Y por qué me he tomado un poquito el tiempo a explicar estas pequeñas funciones y todo? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que uno planifica y con el tema de la procrastinación. Muchas veces dejamos cosas para después. Planificamos algo y decimos, sí, voy a postular a Harvard, voy a hacer esto. Pero luego cuando llega el momento, no toma decisiones más sencillas. O inclusive a veces te puede explicar un poco el por qué a veces es necesario hacer quizás una inversión, entre comillas, en todo el sentido, no solo en el tema económico, sino una inversión en el tema de dedicación, de esfuerzo, en inglés, ahora, o en un momento más cercano a la hora, en pos de conseguir un beneficio mayor a futuro, no solo para ustedes, sino para sus familias mismas, para su país, para su universidad. Así como en su momento ustedes decidieron estudiar en la universidad en vez de ponerse a trabajar, digamos, sin especializarse, para luego que cuando terminan la universidad poder obtener mejores ingresos para sus familias. De igual manera, esforzarse y alcanzar una meta en una universidad top les va a abrir un montón de puertas que les va a permitir tener aún muchísimo más potencial para hacer los cambios que ustedes quieren hacer para su sociedad, para la universidad y sobre todo para sus familias y para nuestro país. Y eso es algo que quiero que tengamos bastante en cuenta. La resiliencia de los sanmarquinos también es algo, me parece, súper importante. Vivimos con muchas limitaciones, es cierto, pero eso a veces no lo valoramos, que cuando ustedes estén expuestos a un ambiente en el cual tengan muchas facilidades, pueden estar en una biblioteca súper, por ejemplo, rica y poder coger todos los libros ahí, pues todo eso que ustedes pudieron sobreponerse gracias a su resiliencia, pues va a aflorar bastante y van a poder darse cuenta que ustedes se desenvuelven como si fueran peces en el agua. Entonces, tienen que valorar bastante todo eso, que de una u otra manera van también ustedes desarrollando en la universidad. Acá puse un artículo de San Marcos en quechua, ese es de la Wikipedia en quechua. ¿Por qué lo puse? Porque les hablaba del tema de las historias, el tema de los ensayos. Alguna vez me topé con alguna información del INEI, de la cantidad de quechohablantes que había en universidades públicas. Para tomar el caso de Lima, en San Marcos, ¿ya? Hay una cantidad bastante alta de gente quechohablante. No estoy muy seguro de la cifra, pero me parece que era como el 20%, una cosa por ahí. Pero luego cuando yo iba a la universidad, me encontraba con mucha gente que no lo hablaba, que no lo decía. Entonces, por ejemplo, hay cosas de ese estilo que finalmente son como un pequeño, que están como si fueran un pequeño encubrimiento. O sea, mucha gente no se siente orgulloso de esto. Yo creo que es momento también de cambiarlo. Hay un montón, o sea, el tema de la unidad de la provincia no tiene que ser algo por el cual cada uno se sienta menos. Todo lo contrario, eso habla mucho de que han recorrido más camino que mucha gran cantidad de gente para poder formarse y que lo han hecho no en base a ayudas, digamos, así de otras personas necesariamente o cosas por el estilo, sino en base al esfuerzo propio. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que también valorar. Otra cosa que también yo veo es que hay muchos sanmarquinos que ganan varios premios, un montón, veo, que han ganado un curso de Huawei en China o esto para cambiar la historia, de History Channel, de acá del MIT Technology Review, del Innovador del Año, o incluso concursos relacionados a poesía nacional, etcétera, literatura, etcétera. Veo un montón de esos casos y yo creo que son también motivos para los cuales deben sentirse orgullosos y poder ser listados, digamos, en sus propios CVs, ¿no? O sea, una sección de reconocimientos, y yo creo que muchos de ustedes como sanmarquinos los tienen, también es un buen, es algo muy bueno a poder compartirlo también, humildemente, claro, y así poder postular con estas opciones. Ahora está todo este tema de sanmarquinos por el Perú, que espero a un montón de chicos les haya abierto los ojos y se hayan dado cuenta que Harvard y otras universidades top a nivel mundial se componen de chicos como ustedes, no son extraterrestres, son primeros puestos, inclusive muchos no son primeros puestos, o sea, quintos, inclusive tercios superiores, inclusive sin ser tercios superiores, muchos también consiguen ingresar porque tienen cosas interesantes en otros aspectos. Entonces, siéntanse motivados para intentarlo, porque de hecho de gente como ustedes se componen esas universidades. Bueno, esto de acá lo puse a manera de pequeño guiño, me acuerdo cuando salió cuando me iba a ir a estudiar, me acuerdo, y conseguí el financiamiento, hicieron una pequeña guiño, no sé, pues al tema de esto de Dragon Ball y Cooper, un deseo, ¿no? Luego por el tema de los sueños y las aspiraciones, o sea, créansela, de verdad tienen que soñar un poco. El límite se lo van a poner ustedes, ¿ok? Trabájenlo bastante bien.
Ya esto ya no lo voy a mencionar, ya hablamos de esto, ya. Aquí hay una idea muy importante que quiero que quede. Cuando Usain Bolt corre, no pretendo ser coach para nada, no me gusta mucho el coaching, pero bueno, si lo hago, en fin, si eso ayuda. Cuando Usain Bolt corre, cuando él solía correr en las Olimpiadas, pasaba algo muy interesante con él. Él tenía una mala salida, no sé si se dan cuenta. Él, por algún motivo X, cuando sonaba la bala o el mecanismo para que la gente corra, su salida solía ser segundos después, bueno, centésimas, milésimas de segundo después que el resto. Entonces, cuando tú lo veías en una fotografía en el momento al inicio, lo veías a él detrás. No obstante, su gran potencial era que era capaz en esos 10 segundos de ganarse el recorrido a todos los demás y sobre eso poder llegar primero. ¿Okay? ¿A qué quiero llegar con esta analogía? Quiero llegar nuevamente al tema de dónde proviene cada uno, ¿ok? Y el tema del recorrido. No me parece a mí coherente valorar a las personas por los títulos que logran. O sea, es un doctor, es un PhD, es un magíster. A mí eso a mí no me dice mucho. Pensémonos en un niño, no sé, pues, nacido en Inglaterra, sus padres son PhDs de Oxford, entonces tiene una formación obviamente muy interesante, muy brillante, y sobre eso alcanzar muchas cosas. La sociedad ya de por sí espera que alcance también cosas muy similares a sus padres, una maestría en Oxford, ¿no? Normal, es factible que lo haga. Contrasten ahora, y quiero ir un pequeño extremo, con una persona, no sé, pues nacida en Nairobi, en África, en Kenia, que chiquito, pese a las limitaciones que tiene, se esfuerza y trata de destacar siempre, ayuda a su familia, y aún con eso consigue acceder a oportunidades muy interesantes que lo llevan, no sé, pues a una buena escuela, becado ahí en su mismo país, y luego poder aspirar a una formación en Estados Unidos, y luego una también en Oxford, digamos, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, y alcanza exactamente lo mismo. Entonces, para la sociedad, finalmente ambos son doctores de ahí, pero la pregunta es, ¿quién ha recorrido más en este trayecto de vida? Se los dejo como pregunta abierta, ¿ok? Pero yo creo que siempre debemos aprender, y yo valoro muchísimo a San Marcos. Yo me siento muy orgulloso de mi universidad, de la que considero, ajustando por temas de financiamiento y todo, la mejor aún de mi país, porque no veo ningún otro espacio o digamos en general, hablando de las universidades públicas, ¿no? O sea, veo esos espacios de potencial de movilidad social, o sea, donde una gran cantidad de gente, una mayor proporción, siendo de orígenes muy humildes, puede conseguir destacar y alcanzar grandes cosas, y en base a eso también construir nuevos sueños, que son muy interesantes. Entonces, valoremos también a las personas considerando por dónde estas han partido, ¿no? Y no para menoscabar el resto, para nada, sino para poder sopesar bien, ¿no? ¿Cuánto es que estas personas se han esforzado, cuánto han recorrido para alcanzar lo que son, ¿no? Y en ese sentido yo me siento súper humilde al lado de varios de mis compañeros de San Marcos, que me acuerdo cuando yo estudiaba, eran súper buenos en matemáticas, por ejemplo, y luego estaban ayudando a sus padres, me acuerdo en las noches o en las madrugadas, a vender cosas ahí en los mercados, y cosas así, y luego venían a clases que eran súper brillantes en matemáticas, y me gustaría a mí que ellos estuvieran en mi lugar, por ejemplo. Pero bueno, todo se empieza por algo, y creo que el momento es la hora de poder hacer poco a poco esos cambios, ¿no? Y bueno, el compromiso social de la universidad, el hecho de que cada uno de nosotros, bueno, la gran mayoría, hay muchos más que yo, de hecho, provengan de orígenes bastante humildes, y poder tener, digamos, esas conexiones con la realidad y con nuestro país, hace que también sea algo muy importante y un motivo por el cual debemos luchar para superarnos, ¿no? Dos de los pesos que yo tengo para motivarme, uno son la historia de mi universidad, para poder tratar de alcanzar mínimamente algo similar a lo que muchos personajes han alcanzado. Y la otra es el poder también ayudar a mi país, formándome lo mejor que puedo para poder aportar lo mejor posible, ¿no? Y como persona, o sea, los cargos van y vienen. Los cargos van, el respeto que mucha gente tiene, lo tiene por el cargo que ocupa, no por el nombre. Construyan ustedes sus propios nombres y luchen un poco por eso, independientemente de dónde se ubiquen, afuera o acá, y nunca se olviden de contribuir a nuestro país. Ahora sí, la sección final. Acá yo debería haber terminado, pero esta es la sección final del mundo post-COVID, más allá de Harvard, ¿ok?
Ah, este es un documental que a mí me gusta muchísimo, 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 muchísimo. Es el documental de Cosmos de Carl Sagan. Lo vi de pequeño con mi padre, que es médico también, sanmarquino. Y anima mucho sobre el interés y el valor que tenemos que tener en la ciencia, ¿no? También me hace sentirme muy humilde como un silvestre economista, como que digo, que es el mínimo que hay que saber sobre estas cosas que son más importantes, me parece, y este contexto del COVID nos ha demostrado bastante lo importante que es la ciencia. En un episodio de Cosmos de Carl Sagan se habla de la posibilidad de contacto con vida extraterrestre. Y dirán, ¿qué Marco se ha puesto loco? ¿Por qué está hablando de vida extraterrestre? Bueno, de la posibilidad científica del contacto con vida extraterrestre a través de estos radiotelescopios. En ese entonces, grabado en los 70s, 80s, no recuerdo, Cosmos, se fueron a grabar en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Era el radiotelescopio más grande, administrado por Estados Unidos, para captar señales del espacio, etc. Ahora existe una nueva serie de Cosmos que han sacado recientemente. Cosmos, lo que se llamaba Space-Time Odyssey, y ahora Possible Worlds, que salió este año también, que es conducido por Neil deGrasse Tyson. Curiosamente también tocaron un episodio sobre este tema de contacto, de las posibilidades de mapear señales de inteligencia extraterrestre y cosas por el estilo, en un episodio, y esta vez no visitaron el radiotelescopio de Arecibo. Visitaron este radiotelescopio, el FAST. ¿Alguien sabe dónde se ubica? Se ubica en China, ¿ok? Y sí, acá en ese momento hablé sobre economía y comportamiento, donde brevemente voy a hablar de China también. Este radiotelescopio es muchísimo más grande que el anterior, ¿okay? Entonces, cuando hacían ahí la simulación de lo que podría pasar si eventualmente se hubiera a descubrir alguna señal, lo más probable es que si en algún momento pasa algo así, o alguna cosa interesante, pueda ser este radiotelescopio en vez del de Arecibo el que lo descubra. ¿Y a qué quiero llegar un poquito con esto? Quisiera un poquito también expandir la visión de cada uno. Sé que he hablado de Harvard, sé que he hablado de San Marcos, pero también quiero que expandamos nuestra visión a lo que es el mundo en general. El mundo está cambiando ya súper rápido. Esta imagen la hizo el historiador, el economista histórico, enfocado en historia económica, pero economista especialista en historia económica, Angus Madison, si no me equivoco, sobre las contribuciones al GDP mundial de varias regiones del mundo, ¿no? Y se dan cuenta, inclusive si está un poco más expandido en la parte de los últimos años, por gran cantidad de siglos y milenios, las zonas que más han contribuido al PIB mundial han sido las de Asia, las de China e India, por ejemplo, ¿no? No fue sino hasta más reciente que fue Europa la que tuvo el dominio, y la que también Estados Unidos tuvo luego, hasta la actualidad, en temas de ciencia, etc. Pero nuevamente, o sea, los cambios están pasando y están pasando muy rápido. Si ustedes buscan el ranking CIMAGO, por ejemplo, y se buscan las instituciones que ahorita más están publicando, van a darse cuenta que la primera, la que más publica actualmente papers, investigaciones, ya no es una institución estadounidense, tampoco una europea, sino es una institución china, la Academia de Ciencias de China. ¿Ok? Entonces, hay que también pensar un poquito, viendo todo el contexto, ¿no? Hace poco también se vio esta publicación en Nature, que lanza su Nature Index para cada año, de las universidades o las instituciones que más han contribuido para publicaciones en esta revista, que ya saben que es una de las más reconocidas. Desde hace algunos años ya no es Harvard quien lidera esto, sino es la Academia China de Ciencias. Luego de ahí también está el Max Planck, y luego hay otras universidades chinas también por ahí. Por ejemplo, la Universidad de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Pekín también aparece, y seguro también por ahí la Universidad de Tsinghua. También este artículo en The Economist de hace un par de años sobre Tsinghua, que muy pronto probablemente va a estar liderando los rankings en investigación y ciencias, ¿no? Y acá hacen un mapeo de cuáles son las instituciones que contribuyen más al top 1% de los papers más citados en matemáticas y en computación. Ya no es el MIT. Está ahí Tsinghua en primer lugar, ahí Harbin, por ejemplo, en segundo lugar, también de China, etc. También de Singapur, por ejemplo, pueden ver ahí la Universidad de Singapur, la Universidad de Hong Kong, otras universidades de China, etc. Entonces, hay que ser un poquito conscientes de esto. Esto es lo que por ahora nos va a dejar el panorama post-COVID. A que vamos al mundo, y esta es una proyección del Banco Mundial, del FMI, a cierre de abril, de cómo van a crecer nuestros países en los próximos años. Crecer, entre comillas, porque la gran mayoría, todo lo que estamos pasando,
va a tener más bien un decrecimiento de su economía, mayormente Occidente, como se ve. Solo África, por ahora, en ese momento, en algunos países, y sobre todo Asia del Este, van a ser países que todavía crezcan. ¿Okay? Entonces, van a ser momentos un poco, bueno, bastante duros en realidad, pero hay que mapear todo lo que va a pasar también para poder planear acorde al respecto. Entonces, básicamente es un poquito extender la idea que no solo, si bien la charla la he hecho en temas de Harvard y San Marcos, por el tema de la conexión con esta universidad, por el tema de ser la universidad que yo ahorita represento también, y porque yo sé que hay muchos interesados en postular. O sea, en general la idea va más allá, así como va más allá de solo enfocarme a gente de Santa Martina e irme a todos los chicos de universidades públicas, a todos los chicos en general, ¿no? También de pensar más allá, o sea, de ver en realidad a todo el mundo para tratar de formarse y poder aprender de los mejores, no solo Estados Unidos, también Europa mismo, que se ubica en mi universidad favorita en realidad. Y en Asia, ¿por qué no? Digamos, el mundo cambia súper rápido y sobre eso la competencia también, cuando ustedes quieran desarrollarse como profesionales, también va a ser cada vez más dura. Entonces, aspiren a varias de esas cosas, chicos. San Marcos les provee un espíritu bastante crítico y bastante analítico de la sociedad, el hecho de poder contribuir. Y de hecho que para aquellos que se animen a hacerlo, esto va a ser un movimiento también bastante importante para sus formaciones. Les mencionaba el caso de Tello, que es uno de los personajes que más admiro. Estudió en Estados Unidos, en Europa, luego en su momento, y luego retornó a Perú para ser uno de los que más ha impactado nuestra percepción como peruanos. Recomendaciones finales súper breves: sean proactivos, infórmense bien, escriban a varios egresados en general, pueden contactarse con la misma universidad también para pedir información, no dejen que las becas y el financiamiento enfocadas a ustedes se pierdan, ¿no? Les hablamos de eso, el TOEFL y el GRE, planeen con tiempo. Recuerden que San Marcos ni sus trabajos son un fin, sino pueden ser también un medio para conseguir más retos, y que es bueno que este reto sea uno de ellos. Con San Marquino también tienen grandes historias que contar, grandes metas que alcanzar, grandes posibilidades. No se autolimiten, pueden hacerlo. Y también el mundo cambia muy rápido, o sea, anticípense, vean más allá de así como ahorita les he pedido que vean más allá de San Marcos, también vean más allá de Harvard, vean más allá de lo que vemos hoy en día, ¿no? Y igual, donde quiera que estemos, yo sé que San Marcos tiene una formación bastante humanista, bastante social, y yo sé que donde quiera que estemos, como San Marquinos, vamos a poder preservar eso y siempre contribuir a que nuestro país, no solo nuestro país, sino ya inclusive nuestro mundo, como debe ser, sea un lugar mejor. Bueno, todo el disclaimer que este material es un material referencial y está enfocado en reducir la brecha de información, y aspiracional y de oportunidades presentes en egresados de universidades públicas actualmente, ¿no? Con el fin de que próximamente pueda cambiar esto para hacer de nuestro país un lugar más diverso y mucho mejor. Y bueno, muchas gracias. Cualquier cosa ahí está en mi correo también. Muy agradecido. Creo que he estado respondiendo algunas preguntas más, así que no voy a responder más, al menos que haya alguna muy puntual. Voy acá revisando algunas indicaciones. Ya, bueno, ok. Nada, chicos, gracias muchos por su presencia, de verdad que lo agradezco bastante. Muchos saludos también a todos ustedes en estos tiempos algo difíciles, y también a mi agradecimiento para la universidad por este espacio, y también mis saludos para San Marcos por su aniversario 469. Es una universidad con mucha historia y esperemos que de cara al futuro también nosotros podamos aportar